Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Carvajal, mi código es 24 2023 1032 y voy a realizar el planteamiento del problema. Bueno, básicamente acá tenemos una función a trozos que describe el comportamiento de esta función en general. O sea, toda esta función, bueno, en realidad solo la parte azul es lo que está comprendido en esta función a trozos. Bueno, en el enunciado nos dice que tenemos una montaña rusa cuya particularidad es que le faltan algunos fragmentos de los cuales pues es nuestra tarea completarlos, es decir, que tenemos que hallar una función que supla con la condición de que la transición entre cada fragmento, o sea, cada función, sea fluida, sea derivable y continua. A eso me refiero. Entonces, pues vamos a analizar el comportamiento de la función con esta función a trozos y este pequeño gráfico de acá. Nos dice la primera función que para todos los x menores que 20 la función se va a comportar como cero, o sea, como una constante. Podemos verlo reflejado aquí. Para todos los x menores o iguales a cero se comporta como una constante. Vamos a saltarnos este pedacito que sería esta función del medio para explicar algo más adelante. Y nos dicen que para esta tercera función, para todas las x mayores o iguales a 20 y menores que 65, la función se va a comportar como esta pendiente, un medio de x menos 23 medios. Que ya más adelante les contaré o les contará mi compañero qué sucedió con ese término independiente. Bueno, como podemos ver acá, tenemos que buscar una función f de x que supla con la condición de que en este punto de acá y en este punto de acá sea derivable y continua. Como podemos ver acá, podemos estar viendo una especie de mitad de parábola, así que pues por decisión rápida sí vamos a utilizar que f de x se comporte como una función parabólica o cuadrática, como la quieren llamar, ax al cuadrado más bx más c. Ya que, pues bueno, si analizamos el comportamiento de una función así, pues más o menos sería algo así. Y lo que tenemos acá, pues sería algo más o menos así. Así que podríamos hacer una función y darle pues ciertas condiciones como estas para pues lograr llegar a ese comportamiento. Bueno, una vez entendido esto, pues lo que tenemos que realizar es hallar esta función para estos dos puntos. De la siguiente manera, vamos a borrar el tablero y vamos a empezar con la explicación. Bueno, continuamos con la explicación. Conservé esa parte de ahí de la rampa. Y pues bueno, ¿por qué elegimos la función cuadrática? Bueno, pues como podemos visualizar, se nos hizo la idea de que era la función con la forma que más se adecuaba a la necesidad que teníamos. Entonces, pues les voy a explicar cositas importantes de la parábola. La primera es que la parábola tiene coordenadas que nos interesan para hallar la función, que son dos exactamente, el vértice y un punto por el que tenga que pasar. Entonces voy a explicarles por qué tienen esos valores el vértice y el punto por el que tiene que pasar. Como podemos ver, el vértice de nuestra parábola va a estar ubicado aquí. Y eso en el plano cartesiano tendría valores para x 20 y para y 0 porque pues no tiene absolutamente nada de altura. Y el punto por el que tenemos que pasar es justo este puntico que ustedes pueden visualizar acá, que es donde se une pues con la pendiente, que tiene para x 25 y para y 1. Estamos hablando de metros, efectivamente. ¿Por qué un metro? Bueno, en el enunciado o en el planteamiento que nos dieron inicialmente, nos dijeron que esta pendiente estaba elevada con respecto al suelo un metro. Entonces, por eso tiene esos valores. Una vez tengamos estos dos puntos importantes, pues podemos mediante la ecuación de la parábola hallar la función de la forma x al cuadrado más bx más c que tenga como vértice ese punto de acá y que pase por este punto de ahí. Mediante esta ecuación que es x menos h al cuadrado igual a 4d igual a y menos k. ¿Qué pasa con esto? ¿Quién es h y quién es k? Como en este caso no estamos utilizando la forma para hallarla con tres puntos, el vértice ya no va a tener medidas XY, sino HK. Y únicamente tendríamos que reemplazar esos valores dentro de esta ecuación, realizar su respectivo procedimiento y podemos obtener una ecuación que quizá nos supla pues la necesidad que tenemos. Así que continuamos. Bueno, una vez que nosotros hayamos extraído los datos del análisis anterior con las gráficas, en este caso pues es el vértice y el punto que vemos en la esquina superior izquierda, y de haber obtenido el valor de x, h y k, que son los que nos interesan para reemplazar en la ecuación ordinaria, pues vamos a proceder. Acá voy a hacer una pequeña aclaración. Antes había cometido el pequeño error de decir que era igual igual, y eso es incorrecto. Voy a aclarar que eso es igual a por.
O sea, x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Bueno, no acostumbran a poner el por, sino a dejarlo expresado así. Listo, entonces vamos a empezar a reemplazar los datos. Nos dicen que x menos h al cuadrado, pero x es 25, menos h, que es 20, al cuadrado va a ser igual a 4 veces p por y menos k, pero y es 1 y k es 0. Por cuestiones de practicidad vamos a realizar este cuadrado de esta diferencia en la calculadora. Vamos a comprobarlo acá. Y eso nos da 25. Después sabemos que esto nos da 25. Esto nos da 25. Que va a ser igual a 4p. Y 1 menos 0 es 1. Y 1 por 4p pues va a ser 4p. Recuerden que nuestra intención de hacer esto es obtener el valor de p para luego reemplazarlo en esta ecuación y después obtener la ecuación que realmente necesitamos. Entonces, p sería igual, este 4 que está multiplicando pasa acá a dividir y nos queda que p es 25 cuartos. Ahora, con esta información que tenemos acá, de que p es igual a 25 cuartos, pues vamos a volver a poner todos estos datos, pero en vez de 4p vamos a poner 4 por 25 cuartos y vamos a obtener pues el valor de la ecuación que necesitemos. Así que pues continuemos. Vamos a borrar acá, voy a pausar mientras tanto. Bueno, gracias al despeje anterior de p sabemos que p es igual a 25 cuartos. Ahora con la información que tenemos de la ecuación ordinaria vamos a reemplazar nada más los valores del vértice, que sería h y k. X y y los vamos a dejar así tal cual. Entonces pues tenemos lo siguiente. Nos dicen que x menos h, pero ya sabemos que h es 20, al cuadrado va a ser igual a 4p, pero sabemos que p es 25 cuartos, por y menos k, pero sabemos que k es igual a 0, pues va a ser igual a nuestra función. Simplemente tendríamos que despejar y pues nos estaría dando. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una diferencia de cuadrados y eso lo podemos resolver de la siguiente manera. Sabemos que es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y eso va a ser igual a 4 por 25 cuartos, pero sabemos que 4 por 25 cuartos es igual a 100 cuartos por y menos 0. Y bueno, acá podemos escribirlo, o sea, reescribirlo, pero pues ya de una manera más cómoda. Eso sería x por 20 sería 20x, y 20x por menos 2 sería menos 40x, más 20 al cuadrado sabemos que es 400, y eso va a ser igual a 100 cuartos de y menos 0. Pero y menos 0 es y. Ahora, este 100 cuartos también lo podemos escribir de una manera mucho más simple. Sabemos que 100 dividido en 4 es 25. Y ya tenemos una manera de despejar y. Como ese 25 está multiplicando, lo podemos pasar a dividir en cada uno de esos términos y dejaríamos solo la y, o sea, estaríamos despejándola. Y eso es lo que vamos a hacer. De hecho, lo voy a hacer inmediatamente. Vamos a borrar ese 25. Vamos a escribir que es y. Todo eso va a ser y vamos a poner de denominador 25 a cada uno de esos términos. Entonces, simplemente ponemos de denominador 25 acá, de denominador 25 acá y de denominador 25 acá, y ya nos estamos acercando un poco a lo que queremos, a la intención de encontrar la ecuación de la parábola, la función de la parábola. Vamos a ver si podemos simplificar esa expresión. Y pues nos da que y es igual a, esto queda igual, o sea, x al cuadrado sobre 25 queda igual, menos 40 y 25 se pueden simplificar, tienen como común el 5, quedaría más o menos quinta de 48 y quinta de 25, 5. X
Y eso también se puede simplificar más 425avos, eso nos daría 400 sobre 25, 16. Y pues eso sería igual a y. Ahora, se supone que gracias a todo este proceso, la ecuación o la función que nos suple las necesidades expresadas en los anteriores cortes, o sea, en los anteriores cortes del video, pues se supone que si reemplazamos esta función en medio de esas dos funciones o trozos que vimos al principio, pues nos va a dar una transición fluida entre la constante y la pendiente. Para saber si eso es cierto, pues vamos a meternos en GeoGebra y vamos a ver, ya tenemos la ecuación f de x que nos faltaba al principio pues de este video. Y me corresponde evaluar la continuidad y derivabilidad en ese puntico que ustedes pueden ver ahí, por cuestiones de distribución del trabajo. Bueno, ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que una condición, perdón, qué condiciones se tienen que cumplir para que una función sea continua en algún punto? Se deben cumplir tres condiciones. La primera es que su dominio exista para todos los reales. La segunda es que sus límites laterales sean iguales. Y la tercera es que f de x sea igual a f de c. Ya les voy a explicar ese último punto cuando estemos ahí. Entonces, pues bueno, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que analizar el punto de estudio y el punto de estudio es el 20. O sea, como a mí me corresponde evaluarlo en ese, entonces este va a ser nuestro punto de estudio. Entonces, pues vamos a comenzar. Límite de x cuando tiende a 20 por la derecha, es decir, por los mayores, es igual. Y acá vamos a buscar un pedacito de la función que nos indique cómo se va a comportar la función para los mayores o iguales a 20. Como podemos ver, la función se va a comportar como esta de aquí. Entonces pues escribimos x al cuadrado sobre 25 menos 8x sobre 5 más 16. Y tenemos también que evaluar el límite de x cuando tiende a 20 por los negativos. Vamos a analizar en esta función a trozos cómo se comporta esa función para todos los x ligeramente menores a 20. Entonces para los menores a 20 se comporta como 0. 20 de 0. Ahora, si estos dos límites a la hora de evaluarlos son iguales y se cumple esta condición, entonces esta función en este punto será continua. Bueno, sabemos que por propiedades de los límites podemos evaluar directamente. Entonces, pues eso es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces vamos a utilizar la calculadora un segundo. Voy a pausarlo. Como pueden ver, evaluamos el 20 en el comportamiento de la función para los x ligeramente mayores que 20 y efectivamente nos dio 0. O sea que si ponemos este 20 en esos x y los evaluamos por propiedades de los límites, esto será 0. Y podemos ver que 0, o sea el límite lateral por los menores y el límite lateral por los mayores es igual. Quiere decir que cumple esta condición lógicamente la cumple, si no lo hubiésemos descartado desde el principio, y nos falta simplemente la última condición, para la continuidad me refiero, y es que nos dicen que, disculpen acá borro esto, f de x tiene que ser igual a f de c. Entonces vamos a buscar el punto de estudio y vamos a analizar en la función de trozos quién tiene el igual. Como podemos ver, el igual a 20 lo tiene esta función. Entonces tenemos que evaluar 20 en esta función para demostrar que f de x es igual a f de c. Entonces vamos a realizar. Y bueno, continuamos con lo que estaba hablando. Entonces simplemente tenemos que demostrar la última condición, ya que vimos que los límites laterales sí son iguales. Tenemos que decir que la función de x es igual a f de c, pero f de c pues es 0. Entonces tenemos que demostrar nada más que f de x también sea 0. Buscamos cuál es el punto de la función a trozos que tenga el igual, como podemos ver es el del medio, y podemos reemplazar en esa función el 20.
Entonces va a ser algo muy parecido acá, lo que nos da indicios de que muy posiblemente sí va a ser continuo. Entonces simplemente evaluamos f de 20 es igual a 20 al cuadrado sobre 25 menos 8 por 20 sobre 5 más 16. Si este nos da 0, al igual que esos dos, entonces podemos demostrar que es continua. Nuevamente, por cuestiones de practicidad y para ahorrar más tiempo, vamos a hacerlo en la calculadora. Como pueden ver, ya evaluamos y pues tenemos que... sí nos da 0. Así que podemos comprobar finalmente que se cumplen las tres condiciones. Es decir, que el límite lateral por la derecha, déjenme enfoco un poquito acá. Es decir, que el límite lateral por la derecha, por la izquierda y el límite evaluado en x van a ser iguales. Así que esta función se cumple. Y podemos concluir que es continua en el punto 20. Ahora vamos a ver cómo es eso en la derivabilidad. Así que ahora vamos a ver el tema de las derivadas. Bueno, en realidad hay dos maneras de hacer esto. La manera simple y rápida, que es utilizar pues las reglas de derivación para pues evitarnos utilizar la definición formal de derivada, que es por los límites de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, por cuestiones de practicidad y por tiempo, simplemente voy a escribir pues las derivadas. Tenemos el punto de interés que sigue siendo el 20, así que vamos a utilizar nada más estas dos funciones. A esta función la vamos a llamar q de x, pues como para no enredarnos. Y a esta función la vamos a llamar, a toda esta función la vamos a llamar g de x. Entonces, si nosotros demostramos que la derivada de q de x evaluada en 20 es igual a la derivada de g de x evaluada en 20, entonces podemos decir que es derivable en el punto 20. Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo de una manera muy rápida y sencilla. Entonces, q de x, la derivada de q de x es igual a la derivada de 0, pues es 0. Entonces sería 0. Y la derivada de g de x es igual a... Este proceso se realizó pues ya con anterioridad para que fuese más rápido. Tenemos que esa derivada es igual a... Vamos a dividir esto acá. 2x sobre 25 y 8 quintos. Y por supuesto acá un menos. Si esta derivada evaluada en el punto 20 y esta derivada también en el punto 20 son iguales, entonces podemos decir que estas dos son derivables en ese punto. Entonces, nuevamente, por cuestiones de practicidad, vamos a comprobar si la derivada de g de x evaluada en 20 es igual a 0. Nuevamente vamos a utilizar la calculadora. Como podemos ver, también es 0. Por lo tanto, podemos escribir y terminar con la demostración. Entonces, como esto es 0 y estas dos evaluadas en 20 son iguales, entonces es derivable. Podemos probar entonces que esta función nos dio que para este caso, en el punto 20 nada más, es derivable y continua. Lo que sigue pues es la explicación de mi compañero, que va a explicar la particularidad que sucedió en la unión de esta función con la pendiente y qué ajustes tuvimos que hacer. Por mi parte, eso es todo. Buenos días, profesor. Mi nombre es Nicolás Mauricio Yola. Yo me voy a encargar de la segunda parte del ejercicio, que va a ser evaluar la derivabilidad de la función m de x en el punto 25. Mi compañero en la anterior parte del video ya evaluó y confirmó que la función era derivable y continua en m de x igual a 20. Ahora bien, usando los criterios de la derivada,
nosotros sabemos que si una función es derivable en un punto X, también es continua en ese punto. En cambio, si es continua en ese punto, no necesariamente es derivable en ese punto. Vamos a evaluar m de x en 25 para determinar, en primer lugar, si es continua en ese punto. A pesar de que esta función como tal fue encontrada con las condiciones de que su vértice empezara en 0,20 y pasara por 25,1, no perdemos nada verificando que sí es continua, y de esa manera nos aseguramos que la función fue bien construida por el compañero. La primera condición para que una función sea derivable en un punto, continua en un punto, es que esté definida en ese punto. En nuestro caso, m de c o m de 25 estaría determinada por la función f de x, debido a que, como puede ver, toma el 25. Haciendo un simple despeje tenemos que 1 medio de 25 menos 23 medios es igual a 1. En la parte derecha están apareciendo las operaciones realizadas en una calculadora para confirmar que esos ejercicios sí están realizados de forma correcta. El segundo criterio de evaluación de continuidad es que el límite cuando x tiende a c de la función m de x exista de un valor c, por ejemplo, no, de un valor l, por ejemplo. ¿Cómo verificamos esto? Evaluando límites laterales. En este caso, límite cuando x tiende a 25 por la izquierda de m de x va a estar determinado por cuál función. Si verificamos, va a estar determinado por g de x, debido a que tiende a 25 por la izquierda y no lo toca. Entonces sería igual a 25 al cuadrado sobre 25 menos 8 por 25 sobre 5 más 16. Y su resultado, voy a ponerlo por acá abajo, es igual a 1. Ahora vamos a evaluar el límite por la derecha. Si da lo mismo que esto, el límite existe. Límite cuando x tiende a 25 por la derecha estará determinado por la función f de x. Pero ojo, f de x ya lo evaluamos aquí arriba. Entonces podemos decir que con certeza esto será igual a f de x, que ya sabemos que es 1. Son iguales, entonces podemos decir que el límite existe en m de x igual a 25. Y el tercer criterio es que m evaluado en c sea igual al límite de m de x cuando x tiende a c. En este caso, el límite que obtuvimos es 1 y la función evaluada en ese punto c, que es 25, también es 1, por lo que podemos decir que según los criterios de continuidad de los límites, la función sí es continua en m de x cuando x es igual a 25. La siguiente parte es evaluar la derivabilidad de la función, que nos determinará si la razón de cambio no es tan brusca entre cada una de las funciones. ¿Cómo se hace esto? Evaluando las derivadas laterales. Aquí abajo ya pueden encontrar lo que es las derivadas de cada una de las funciones. Pueden encontrarlas por mi compañero, bueno, por decirlo, por nosotros ya, y se puso en el anterior video por temas de practicidad y evaluación de tiempo para que el video no quede tan largo. Entonces vamos a empezar. Derivabilidad de m de x cuando x es igual a 25. La derivada por la izquierda será g derivado de x. Haciendo un reemplazo obtenemos que 50 625 por x, que x es lo mismo que 25 menos 8 quintos es igual a 2 quintos. Y que ahora evaluado por la derecha es f de x. Aquí surge el principal problema. La derivada de f de x es una función constante. Entonces,
en cualquier punto de esa función, no importa el que sea, va a ser igual a 1 medio. Y como podemos ver, estos dos valores son diferentes, por lo que no existe derivabilidad en ese punto. Aquí es donde surge el principal bache o problema en nuestro ejercicio de aplicación de derivadas, y es encontrar la forma de que estos dos puntos sean derivables. Sabemos que el vértice es derivable, tenemos la mitad del ejercicio resuelto, por lo cual no sería óptimo desechar esta función. ¿Cómo solucionamos esto? Para encontrar una solución, intentar encontrar un camino por el cual llegar a una solución, debemos saber lo que realmente significa una derivada. Una derivada en un punto cualquiera de la función, un punto x, determina la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto. Entonces, si nosotros encontramos un punto en g de x donde la recta tangente tenga una pendiente equivalente a la pendiente de f de x de la recta que representa la recta 2, ese punto puede que sea derivable. Lo más seguro es que sea derivable, por no decir que seguro va a ser derivable. ¿Cómo vamos a encontrar esto? De una manera muy sencilla, con un simple despeje. Sabemos que la derivada representa la ecuación que representa la recta tangente en ese punto. Entonces tenemos que g derivado de x es igual a 50x sobre 625 menos 8 quintos. Ahora bien, necesitamos que esta pendiente sea igual a ¿cuánto? Al 1 medio de f de x. Entonces igualamos a 1 medio. Y nos queda una ecuación de un solo término que es x, una sola variable. Si nosotros despejamos x, obtendremos que esta es igual a... Esta es igual a 26.25. Vamos a poner aquí el punto en x, que sea nuestro primer punto de interés. 26, perdón. Ya que tenemos el punto en x, y como lo más probable es que nos toque hacer realizar un movimiento de traslación de f de x a ese punto en g de x, vamos de una vez a encontrar el punto en y cuando la función g de x esté evaluada en este valor, haciendo un simple despeje. Ojo, este despeje ya se hace en la función original, no en la función derivada. Entonces tenemos que la función g de x, recordemos que g de x o f de x, h de x, tenemos que decir y es una ecuación evaluada en 26.25 al cuadrado sobre 25 menos 8 por 25.25 sobre 5 más 16 es igual, y es igual a 1.5625, obteniendo nuestro valor y y nuestra coordenada de nuestra función g de x. 1.5625. Ahora bien, conocemos nuestro punto en g de x. Ahora lo que debemos hacer es saber cuánto vale este mismo punto, pero en f de x, para realizar el movimiento de traslación. Y a ese resultado también vamos a hallar cuánto vale y, para de esa manera saber cuánto debemos bajar o subir la expresión. Entonces, f de 26,25 es igual a 1 medio por 26,25 menos 23 medios, lo cual nos da que nuestra y es igual a nuestra y es igual a 1.625, obteniendo nuestra ecuación en
f de x. Vamos a ponerlo aquí con rojo. Va a ser igual a 26,25, 1,625. Bien, ahora que tenemos ambos datos, debemos saber qué movimiento de traslación vamos a realizar. Esto lo podemos hacer realmente sencillo con lo que es el programa de GeoGebra, pero realizando un análisis a simple vista, podemos determinar que f de x en este punto está más arriba que g de x, por lo que la diferencia de estos dos datos debemos restársela a f de x para que quede en ese mismo punto, pero en g de x. Y realizando esta diferencia de números decimales, obtenemos el siguiente resultado. Que debemos mover a f de x 0,0625 unidades. Por lo que la nueva función f de x va a ser igual a 1 medio de x menos 23 medios menos 0,0625. Bien, debido a que movimos la función, también debemos mover los valores de pieza de x en la función a trozos. Ya la función sabemos que no es derivable en el punto 25, pero vamos a evaluarla en este punto. Por lo que vamos a decir que g de x va a comportarse así, mientras sea x sea menor o igual a 20, pero mayor o igual a 20 y menor o igual a 26.25, que es nuestro nuevo punto en x. Lo mismo acá y lo mismo por acá. Ahora bien, viene la parte más importante, que es evaluar si los puntos o los cambios que realizamos en la función sí van a ser correctos, sí permiten que la función sea derivable. Por lo que volvemos. Vamos a evaluar las derivadas laterales de cada una de las funciones. Vamos a evaluarlo primero en g de x. G derivado de 26,25 va a ser igual a 50, 26,25 sobre 625 menos 8 quintos. Y si realizamos esta operación, esto es igual precisamente a 1 medio. Ahora bien, a pesar de que la función f de x sufre un cambio, que el cual se nos olvidó escribir, 1 medio de x menos 23 medios menos 0,0625 voy a revisar rápido esto. Sí, 0,0625. La resta entre estos dos valores va a ser un número real. Y sabemos que la derivada de un número real o de una constante k, por ejemplo, que es cualquier número, va a ser igual a 0. Entonces la función derivada va a ser siendo igual a 1 medio. 1 medio que es igual al 1 medio de acá. Por lo que de esta manera confirmamos que la función sí es derivable en este punto. De igual manera, en el documento en el cual se explica el paso a paso de este problema, están las gráficas en GeoGebra puestas y las operaciones para determinar que el problema está bien resuelto, por ende es derivable en ambos puntos. Muchas gracias.